6 de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hemos venido estudiando semanas atrás sobre muchas cosas que Pablo está hablando a Timoteo, desde cómo tenga cuidado de la gente que entra a la iglesia a engañar a la iglesia, pero también da consejos personales, cómo hacer determinadas cosas, cómo ser un buen ministro, cómo prepararse para muchas situaciones. Y el día de hoy tenemos un tema que es especial, y el tema de hoy hemos titulado Honor, Piedad, Dinero y Fe. Y vas a decir, o sea, ¿cómo tantas cosas? Honor, piedad, dinero y fe son los consejos que Pablo le da a Timoteo en esta carta. Y quiero que comencemos con algo especial. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El capítulo 6 comienza con una instrucción hacia los esclavos. Y a lo mejor desde aquí ya muchos nos desmarcamos y dijimos, pues yo no soy un esclavo, yo no tendría por qué estar escuchando esto. Pero déjame explicarte qué era la esclavitud en los tiempos de Jesús. La esclavitud, Pablo en diversas cartas habla acerca de la esclavitud y dice, y los esclavos sujétense a sus amos y los amos sean buenos con sus esclavos. A diferencia del concepto de esclavitud que tú y yo tenemos hoy, por esa influencia del siglo XVIII y del siglo XIX, en donde vemos a mucha gente de color, a mucha gente viniendo de África para trabajar en campos de cultivos, para trabajar en minas, siendo azotados, siendo golpeados. A diferencia de esa idea de esclavo, la esclavitud en los tiempos de Jesús es una esclavitud diferente. Entonces, ¿cómo era la esclavitud en los tiempos de Jesús? La esclavitud en los tiempos de Jesús, y la palabra esclavo es el griego doulos, y es la misma palabra que utiliza para siervos el Señor. Es decir, un esclavo realmente era alguien que de manera voluntaria, y en algunos casos de manera involuntaria, se sujetaba a la autoridad de otra persona. Y dirás, ¿quién en su sano juicio quiere ser esclavo de alguien más? Se calcula que había cerca de 60 millones de esclavos en Roma. 1 de cada 3 era esclavo. Eran muchos. Pero déjame decirte algo, que la esclavitud no era tan mal en Roma. En Roma la esclavitud era una institución. Había de alguna forma atención para los esclavos, había abrigo para los esclavos y había comida para los esclavos. Es decir, había diferentes formas de ser esclavos. Número 1, podías ser esclavo por una condena. Es decir, cometiste un delito, hiciste algo grave, y entonces el castigo por haber hecho algo contra alguien era ser su esclavo. Y entonces eras esclavo por condenación. Y eras esclavo como consecuencia de haber hecho algo malo. Pero también podías ser esclavo cuando eras prisionero de guerra. Es decir, iban a otras ciudades, peleaban, conquistaban y se los traían como prisioneros de guerra. Y eras esclavo como prisionero de guerra. Pero déjame decirte que también había esclavos por deudas adquiridas. Es decir, tú y yo pedíamos un préstamo y de repente no podíamos pagarlo y le decíamos a la persona a la que le debíamos, oye, me voy a hacer tu esclavo de manera voluntaria para así terminar de pagarte lo que te debo. Había esclavitud por nacimiento. Es decir, gente que nacía o niños que nacían con padres que habían sido esclavos o que eran esclavos. Y había una última que quizá te parezca aberrante o quizá no la puedas concebir de esa manera, pero había esclavos de manera voluntaria. La situación en Éfeso, hemos hablado que Éfeso era un lugar de mucho dinero, Éfeso era un lugar de mucha lana, pero no toda la gente tenía dinero, no toda la gente tenía recursos. Y había gente que se entregaba voluntariamente a esclavitud porque sabía que el ser esclavo iba a tener mejores condiciones para la casa. Y entonces era gente que voluntariamente se hacía esclavo. Sé que a lo mejor nos cuesta trabajo comprender esa relación de quién quiere ser esclavo, y lo único que te diría es, la Biblia no fomenta la esclavitud. Tenemos que ser claros con eso. Acepta la esclavitud, pero no fomenta la esclavitud. No nos está diciendo que nosotros tengamos a alguien más como esclavo. No nos está diciendo que nosotros hagamos esclavos a las demás personas. Pero sí nos explica cuáles son las condiciones para esa esclavitud. Tú sabes, el Evangelio no nos llama a romper los esquemas sociales. El Evangelio nos llama a trabajar de adentro hacia afuera. No nos llama a involucrarnos en partidos políticos. No nos llama a querer derrocar instituciones o injusticias. El Evangelio nos llama a ti y a mí a transformar vidas. Y a partir de las vidas transformadas sucederá lo demás. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo
no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿eres esclavo? Ese no es el tema. El problema no es que seas esclavo, ¿sí? Pero si puedes hacerte libre, está bien, procúralo, busca hacerte libre. Pero lo más importante no es que seas esclavo, sino cómo glorificas a Dios en medio del lugar donde estás, o de esa transición, o de ese estado, o de esa estación en tu vida en la cual te encuentras. No es que seas o no esclavo, no es que seas o no libre, no es que seas o no que dependas de alguien más para rendir cuentas, sino cómo estás actuando. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pero bueno, Armando, ¿por qué hablamos de esclavitud si todos somos cristianos? ¿No se supone que ya no somos más esclavos? ¿No se supone que la esclavitud ya fue? ¿No hay coritos que cantamos que Cristo rompe las cadenas y nos gozamos en decir que hemos roto esas cadenas? Y sabes, lo hablamos porque la palabra de Dios lo trae en ese verso a verso. Y lo platicábamos semanas atrás. Por muy complicados que sean los temas, tú y yo tenemos que entenderlos, tenemos que estudiarlos y tenemos que analizarlos. Y estoy seguro, y no me contestes, que tú tienes un chorro de cosas que te atan y te esclavizan. ¿Te has preguntado de qué eres esclavo? Pero hay de aquí quien sigue siendo esclavo a relaciones destructivas. Hay de aquí quien sigue siendo esclavo a celulares, a redes sociales, a un montón de cosas. Y quizá digas, yo no soy esclavo de eso, y tienes toda la razón. Pero sabes, sin duda creo, y no me gusta generalizar, pero creo que hay algo común que practicamos y tenemos mucho de nosotros. Y es que aún siendo cristianos, muchos de nosotros tenemos cierta esclavitud común, como una esclavitud financiera. Y yo no sé si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero muchos de nosotros tenemos una esclavitud financiera. ¿Y a qué me refiero con eso? Que muchos de nosotros estamos pagando una casa, estás pagando un terreno, estás pagando un carro, estás pagando una tarjeta de crédito, estás pagando muchas cosas y eres un esclavo de ciertas condiciones financieras. Proverbios capítulo 22 versículo 7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Tú y yo somos siervos, tú y yo somos esclavos. Algunos de Fonacot, algunos de Bancomer, pero todos tenemos una dependencia o una esclavitud financiera. Muchas de las veces adquieres deuda sana para hacer crecer tu negocio también. Y hay diferentes formas, pero cualquiera de nosotros que estemos pagando algo, sabemos que no vamos a salir de la esclavitud hasta que no terminemos con esa deuda. Y muchas de las veces esas deudas fueron voluntarias. Ahora Pablo nos enseña cómo llevamos esto a nuestro contexto actual. Y dice el versículo 1 que leíamos al principio, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, es decir, ya nos dimos cuenta que tú y yo estamos de cierta manera en un yugo de esclavitud. Y estamos en un yugo de esclavitud porque hay que pagar deudas. Y tenemos un trabajo porque hay que pagar deudas. Y tenemos un trabajo porque también hay que dar manutención a la casa. Y dice Pablo: tengan a sus amos, ¿por qué? Por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿A quién tenemos que tener dignos de todo honor? A nuestros amos. Y la mayoría de aquí estamos empleados en algo y tenemos un jefe a quien le respondemos. Y gloria a Dios por los hermanos que son sus propios jefes, que no tienen que responderle a alguien como autoridad, pero aún quien es su propio jefe tiene que responderle a su cliente, porque si el cliente no se siente satisfecho, no regresa contigo. Pero todos los que dependemos de un jefe tenemos que trabajar y darle honra a nuestro jefe. Y realmente lo que la palabra de Dios nos dice es que tú y yo seamos buenos siervos con nuestros amos. Dice: dando honor a ellos. No es que tu jefe merezca honor. Quizá tu jefe es miserable. Quizá tu jefe es grosero. Quizá tu jefe ni siquiera quiere nada con Dios. Pero la Escritura no te dice: oye, pues solamente si te trata bien, trátalo bien. Te dice: no, tú dale honra a ese jefe. Tenemos que darle honra al jefe. ¿Y sabes por qué pasaba eso? ¿O por qué está escribiéndolo Pablo a Timoteo? Porque en Éfeso había esclavos y había amos o señores. Muchos de los esclavos iban a la congregación
¿Y sabes qué pasaba en la congregación? Que Dios tocaba sus vidas y Dios los hacía líderes en ciertas áreas. Dios los hacía servidores. Dios los hacía, los ponía en una posición de eminencia dentro de la iglesia. Pero el esclavo estaba en la iglesia sirviendo y de repente llegaba su amo a la iglesia. Y el esclavo decía, ¡ah, de aquí soy! Ahora me la vas a pagar. Porque soy tu líder en la congregación. Ahora en el trabajo voy a hacer menos. Y le dice Pablo, no hagas eso. Si tu jefe aún es malo, honralo. De eso se trata, de darle honra al jefe. No porque el jefe sea bueno, repito, sino porque tú y yo tenemos ese deber y ese llamado. Tú y yo tenemos que aprender a ver a nuestros jefes con otros ojos. Me encantaría decirte, levante la mano a aquel al que le cae gordo a su jefe. Pero no sé si tu jefe se congrega acá o esté por acá. Y quizá eso no sería tan bueno, ¿sí? Pero si a ti te cae mal tu jefe, o traes algo con tu jefe, o tienes algo contra tu jefe, tienes que cambiarlo. Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y renovar el entendimiento es entender que no puedo odiar a mi jefe. Por errores que él tenga, tengo que seguir siendo alguien que le dé honor como es digno. No porque él lo merezca, sino como es digno de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús nos confronta sin duda a nuestro corazón de maña completamente y a veces de rebeldía. Muchas veces somos rebeldes con nuestros jefes. Muchas veces creemos que porque nos hizo algo, hoy me toca a mí, la mía. Y no, la Biblia no nos llama a dar esa revancha. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta ser enseñables. Y a veces tus carencias personales son las que reflejas en el trabajo con otras condiciones. ¿Sí? Ahora, eso tiene un fin, dice la Escritura en el versículo 1. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué? Y la doctrina. Las personas van a juzgar tu actuar y lo que tú haces en tu trabajo. Si eres cristiano, qué bueno porque eres cristiano. Si eres no cristiano, qué malo que no eres cristiano. Al final nunca le vas a dar gusto a la gente. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Hoy como cristiano, ¿tú estás llevando a la gente que trabaja contigo a que se acerque a Jesús? ¿O tú como cristiano estás llevando a la gente que trabaja contigo a que se aleje de Jesús y no quiera nada con Jesús? ¿Cuál es tu postura hoy? La forma como eres, la forma como tratas, la forma como lo respetas, ¿te lleva a que la gente quiera acercarse a Él? O que la gente mejor diga, no, para ser como tú, mejor me quedo donde estoy. Versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes. Y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Pablo está haciendo una mención especial. Dice, a ver, tu jefe no es cristiano, es inconverso, hónralo. Pero tu jefe es cristiano. Tu jefe es tu hermano. Entonces, como tu jefe es cristiano, dice con mayor énfasis, con mayor forma, no lo tengas en menos. Y sabes, esto es bien triste, es sumamente triste, porque de repente hay gente que dice, es que mi jefe es cristiano, y te dicen, oye, gloria a Dios, yo también soy cristiano, y te dicen, oye, brother, ¿será que el viernes me puedo ir temprano? Porque vamos a tener reunión de alabanza. Oye, ¿será que el sábado me pueda desconectar temprano? Porque voy a ir a evangelizar a la congregación. Y el lunes llegas todo el trabajo y él llega tarde. Y a veces creemos que como mi jefe es cristiano, como es mi hermano en la fe, no pasa nada. Va a haber permisos, va a haber consideraciones. Y sabes, lo que Pablo está diciendo no es eso. Lo que Pablo está diciendo, oye, si tu jefe es cristiano, échale más ganas. No seas abusivo, no lo tengas en menos por ser hermanos, sino sírvele mejor. Y esto pasa en muchos trabajos. De repente el jefe que es enojón, que te suspende de todo, que te descuenta de todo, que te saca de todo el mundo se le cuadra. Pero cuando llega tu jefe que es cristiano, pareciera que es sinónimo de es tonto y puedo abusar de él y puedo hacer cosas con él. Y muchas de las veces, si tú tienes un jefe cristiano o tú como cristiano eres jefe de alguien, sabes que te detienes de no actuar de la manera como actúan otras personas, porque eres llevado a misericordia por muchas otras razones.
Pero lo que Pablo está diciendo es, oye, si tu jefe es cristiano, no seas abusivo. No abuses. No lo tengas por menos. El que seas igual a tu jefe en Cristo Jesús no significa que seas igual en tu trabajo. En la iglesia y en las cosas de Dios hay una igualdad que Dios nos ha dado. Pero yo no tengo que llevar esa igualdad en Cristo a las cosas terrenales. Aun cuando tu jefe sea cristiano, aun cuando tú como esclavo seas su líder en la congregación, en el trabajo Él es tu jefe. Y no puedes llevar una cosa con otra cosa. Como tampoco es sano que Él viniendo de fuera quiera mandarte a la iglesia porque es tu jefe fuera. Tenemos que dar el lugar debido a las cosas que realmente estamos haciendo. Los esclavos de la época estaban rebelándose a ciertos jefes. Pues porque eran sus líderes en la iglesia. Porque es el hermano, porque puedo tener tus mejores circunstancias. Versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando llegas al versículo 3, Pablo cambia el discurso. Pablo ya cambió de hablar acerca del trabajo y ahora te enseña acerca de, oye, ten cuidado con aquellos que enseñan otras cosas. Pablo ha venido hablando acerca de los falsos maestros. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, veíamos cómo Pablo decía, debes de cuidar que se esté dando la sana doctrina y que se enseñe la doctrina correcta. En el capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, recuerda que la iglesia es baluarte de nuestra fe y no es como que es baluarte de la verdad y no de mitos y no de fábulas. En el capítulo 4, versículo 1, veíamos que Pablo le decía que muchos van a apostatar acerca de la fe y van a poner y prestar sus oídos y escuchar fábulas y mitos. En el 4:16 veíamos que Pablo le da la instrucción a Timoteo y le dice, cuida de la enseñanza y cuida de la doctrina, porque muchos van a querer venir a engañarte en la iglesia. Y sabes, esto es importante, porque Pablo no dice que el peligro esté en el mundo. A veces nosotros pensamos que el peligro está afuera. A veces nosotros creemos que el peligro está afuera. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es, cuidado porque el peligro está dentro de la iglesia. Y el peligro en la iglesia no es porque alguien esté más feo que otro, ni porque sea más enojón que otro. El peligro dentro de la iglesia que Pablo habla es acerca de los falsos maestros. Y sabes, los falsos maestros utilizan la Biblia. Los falsos maestros utilizan la palabra de Dios a su modo. Extraen un poco de un texto, utilizan algo bíblico para poder captar tu atención, para poder manipular lo que quieren llegar, pero después te llenan de ideas personales y después te llenan de cosas personales. Y entonces, si él llegara y te dijera, hola, soy un falso maestro, seguramente tú irías. Pero jamás llegan presentándose así. Llegan hablándote con palabras dulces, llegan hablándote con textos bíblicos, fuera de contexto, sin entendimiento, y te llenan de sus carencias, te llenan de su mediocridad, te llenan de sus historias, de sus situaciones. De la forma como se va a empezar a meter con un poco de Biblia, con muchas historias personales, con mucha amargura, y terminará arrastrándote y llevándote. Dice Pablo a Timoteo que si alguno enseña otra cosa, le puedo advertir que no sea conforme a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad. La palabra de Dios tiene que llevarnos a la piedad, y la piedad es el reflejo del evangelio en nuestra vida, es la misericordia de Cristo en nuestra vida. Dice, si alguien está haciendo esto, es alguien que está envanecido, es decir, está crecido en sí mismo, está crecido en él. Dice, nada sabe. Es decir, lo tiene como si fuera ignorante. Nada sabe él. Delira acerca de cuestiones y palabras. Es decir, es alguien que está acostumbrado a pelear con la palabra, a utilizar la palabra para pelear. Es decir, oye, pero dice la Biblia que me ames. No, pero acá dice que tienes que sujetarte. Y no está hablándote de la piedad, sino que está discutiendo y distorsionando y distrayéndote con esas cuestiones que son de palabras.
Son buenos para hablar, pero no actúan, no tienen un testimonio. Y ojo, no está hablando Pablo de las personas que tienen dudas genuinas. Tú puedes tener dudas genuinas. Tú puedes tener dudas reales. Tú puedes acercarte a dudas reales. Pero sabes, esta gente que habla Pablo hacen un mal uso de la Escritura para distorsionarte, para distraerte. Y no nada más hacen eso, sino que son hombres de los cuales nacen, versículo 4, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Le dice Pablo a Timoteo, para estos hombres el cristianismo es una ganancia. Y sabes, hoy en día tenemos tantas corrientes y tantas doctrinas acerca de un evangelio de prosperidad. Y te dicen, ven, porque jamás vas a ser pobre otra vez. Ven y da para que entonces tú puedas tener. Y pareciera que la regla para poder ser bendecido es dar. Y en medida de lo que yo dé, Dios me va a multiplicar. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Y cuando manipula la palabra, dice, hermano, si tú me das $1, Dios te va a dar otro peso. O Dios te va a dar 5, o Dios te va a dar 10. Y dicen, ven y siembra en mi ministerio. Y hoy hay ministerios que se han dedicado a eso. Y ministerios que llevan el nombre de la persona que predica el evangelio de prosperidad. Y muchos de ellos ya se murieron y el ministerio sigue teniendo ese dinero. Dice, ellos están usando la piedad como fuente de ganancia. ¿Sabes qué es muy triste? Que hoy el evangelio en muchos lugares es presentado como una base de que si tú sigues a Jesús, vas a ganar. Y te dicen, si tú decides seguir a Jesús, vas a ganar éxito personal, vas a ganar económicamente, vas a ganar felicidad, vas a ganar una familia más fuerte y vas a ganar una vida más segura. Y aunque todo eso es posible, no es lo que el evangelio ofrece. El evangelio se centra en la salvación del hombre, en la vida eterna del hombre. Y cuando tú presentas el evangelio como ese anzuelo bajo promesas de prosperidad, de éxito, de firmeza y fortaleza familiar, para que la gente se acerque, ¿sabes cuál es el problema de eso? Que cuando eso no se cumple, que cuando ellos no ven eso, se van porque son seguidores que no están preparados para tiempos difíciles. Y la Escritura no nos dice que la vida cristiana es una vida fácil. Es gente que como viene se va. Debemos de comprender que la piedad del evangelio no es para generar ganancias. Y quiero preguntarte, ¿tú te acercaste a la iglesia pensando que todo iba a ser mejor al llegar a Jesús? Lo único que puedo decirte es que no sé cómo vaya a ser, porque tampoco yo lo sé. Pero sí te puedo decir que tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Amén. Y aunque las cosas sean igual o peor de como eran antes, hoy tenemos una esperanza que es Cristo Jesús. Y tenemos una promesa de vida eterna que no teníamos. Y que Dios puede bendecirte sin duda alguna. Pero que si Dios no te bendice como tú crees que te va a bendecir, Dios no está dejando de ser Dios. Y Dios no está dejando de tener cuidado de tu alma. Le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. No te juntes con ellos. No nada más es reténlos, manténlos. Dice, no, apártate de ellos. No te asocies con ellos. Y sabes, a veces por gente así nos califican a todos los cristianos igual. Es que el cristianismo solamente es una sacadera de dinero. ¿Por qué, hermano? Es que una vez fui a... Y no sabe usted cómo me trataron. Y hasta el celular tuve que dar en la ofrenda. Y todo tuve que poner. Por eso la palabra de Dios dice, estudia. Conoce. ¿Cómo voy a saber que alguien es falso maestro? Sencillo, conociendo la verdad. Y cuando identifico que no hay verdad en lo que está diciendo, no tengo por qué estar prestando mi oído a ello. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Pablo ya le dijo a Timoteo que es bueno que practique y predique la piedad. ¿Sí? Y hay gente que utilizará la piedad para tener ganancias deshonestas. Y la piedad es el evangelio, es el carácter de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es bueno que tengas piedad. Es bueno que tú y yo vivamos con esa piedad. Pero dice, pero hay gran ganancia. ¿Cómo? ¿Se hacía dinero? No, le dice Pablo a Timoteo, hay gran ganancia. Cuando la piedad está, ¿qué? ¿Acompañada de qué cosa, amado mío? De contentamiento. Solo cuando la piedad va acompañada de contentamiento, hay gran ganancia. Hay gran ganancia cuando vamos acompañados de contentamiento. La palabra utilizada aquí como contentamiento es el griego autarquea. Y sabes, significa
una completa autosuficiencia. Una completa autosuficiencia. ¿Estás en contentamiento? Y sabes, el contentamiento se refiere más allá de un estado de ánimo. El contentamiento va más allá de las cosas externas que tú y yo podamos tener. Si me preguntaras, el contentamiento es el secreto de la felicidad en esta tierra. Y yo, ¿cómo? Es una herejía si el secreto de la felicidad es Cristo Jesús. Sí, Cristo es nuestra salvación. El Evangelio es el que nos muestra la piedad. Pero dice, pero gran ganancia hay cuando hay piedad y contentamiento. Contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Estar satisfecho con lo que Dios me da. Contentamiento es decir, Señor, gracias, porque proveíste para 2 hígados y 2 patas. Y es feliz, y somos felices. El contentamiento es dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos permite dar, por lo que Él nos quiere dar. Y a lo mejor este es un área de resbalón cristiano en muchos lugares, porque ninguno de los que venimos a la iglesia estamos dispuestos solamente a quedarnos con lo poquito que tenemos. Y habrá quien diga, uy, es que Armando tiene una mentalidad de mediocridad. No, no es una mentalidad de mediocridad. Pero amado mío, tú y yo siempre tenemos la comezón de querer más. ¿No te pasa eso? ¿No tenemos esa mentalidad de querer siempre más? Ahora, no es malo que quieras más. Es malo cuando no tienes contentamiento. Velo tú mismo. No te compras un teléfono y estás, ¡wow! Es el teléfono que quería y soy feliz y todo. Y a los 2, 3 meses, 4 meses sale otro teléfono y ya no quieres el que tienes. Quieres otro. ¿No nos pasó así en algún momento con algo? ¿No tienes una casa pequeñita y entonces dices, qué bueno es Dios que nos permite tener una casita y después quieres una más grande? Porque esa ya no te gusta. Y después tienes un carro y lo pagas y luego quieres otro y luego quieres otro. Y luego tienes una cosa y quieres otra. Y sabes, siempre va a ser así. Porque el ser humano no tiene un contentamiento si no es en Cristo Jesús. Tú y yo somos gente demandante. Tú y yo somos gente que siempre queremos más. Hermanas, ¿cuántas de ustedes tienen ropa que no se han puesto en chorro de años? Y no porque no les quede, sino porque tienen muchísima. ¿Cuántos de ustedes compran cosas que de repente ni siquiera usan? O usaron una vez y jamás lo volvieron a usar. Y vuelvo, no es que esté mal, entiéndame esto, no quiero que lo malinterprete. No es que esté mal. Simplemente es el ejemplo de que usted y yo siempre queremos más. Pareciera que nunca estamos satisfechos con algo. Y lo mismo pasa con las relaciones emocionales, con las relaciones personales. Pasa en muchas áreas de nuestra vida. Y es un área bastante complicada. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Ciertamente hay un placer cuando compras algo que quieres, pero no siempre lo necesitas. Y a veces el comprar algo que quieres te puede poner en situaciones de riesgo económicamente o financieras para otras áreas que pueden ser necesarias. Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Lo primero que tú y yo debemos entender es que el contentamiento no es algo con lo que tú y yo nacemos. El contentamiento no es algo inherente a nuestra vida. Dice Pablo, he aprendido ¿a qué? A contentarme. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Es una cuestión de rendirnos a Él. Pero dice, no pierdas de vista, porque tu contentamiento sin piedad no va a rendir ningún fruto ni trae ganancia. Vas a tener problemas, vas a tener ansiedad, vas a entrar en depresiones, vas a entrar en quejas y en neurosis contra todo el mundo. Dice, la piedad acompañada de contentamiento trae gran ganancia. Tú y yo necesitamos primero vivir en el Evangelio de Cristo, conocer a Cristo, para entonces aprender a vivir con lo que Dios nos da. Si tú le dices a alguien de afuera que no tiene a Cristo, amado, tú y yo tenemos que estar felices con lo que Dios nos da. Tú decir, ¿por qué? Yo quiero más. Estoy haciendo un legado para mis hijos. Estoy dejando cosas para cuando ya no esté. Y cuando estás en Cristo sabes que todo eso es bueno. Pero si no lo hubiera, no vas a maldecir a Dios por eso. Ni vas a pelear con la casa, porque tienes un contentamiento en el Señor. Y tampoco es ser mediocre. Versículo 12. Se vivir humildemente y tener abundancia. Es decir, Pablo le está diciendo,
el contentamiento se aprende. ¿Y cómo lo aprendí? Teniendo mucho, pero también no teniendo nada. Y a veces tú puedes estar pasando por momentos donde has tenido mucho y tu corazón se envaneció y de repente la llave se cierra y sabes que tenemos que aprender a depender con lo que haya. Y no es fácil, no estoy diciendo, hermano, es fácil, es sencillo, pero Dios sigue teniendo control. Dice, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, muchas de las veces las posesiones materiales en sí mismas no nos corrompen. ¿Sí? Quiero ser claro, las posesiones materiales en sí mismas no son las que te corrompen. Pablo está diciendo, yo he tenido en abundancia y siguió siendo siervo de Dios. Y he tenido y he estado en necesidad y sigo siendo siervo de Dios. No son los bienes los que te van a corromper, ¿sí? Pero tu amor a los bienes y tu amor al materialismo va a hacer que te pierdas. El Señor Jesús dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y si tú y yo perdemos de vista el reino de Dios y su justicia, tú y yo vamos a estar continuamente buscando solo las añadiduras y tener la bendición principal del Señor hacia nosotros. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento basta con que tú y yo tengamos sustento y abrigo. Y la palabra sustento significa alimento, comer. Y la palabra abrigo significa tu ropita. No dice ropa nueva, de etiqueta, de colección de temporada y un lugar en donde descansar. Ese es el abrigo. Entonces, amado mío, teniendo sustento y abrigo, eso debería de bastarnos. ¿Cuántas de las veces nosotros teniendo sustento y abrigo renegamos de Dios? Porque no me dio para el Play 5, porque no me dio para cambiar el iPhone 12, porque no me dio para comprarme el BMW que quería. Y renegamos de Dios. Y dice la Escritura, oye, teniendo sustento y abrigo es suficiente. Dale gracias a Dios. Ahora, piensa un segundo en ti. Dios te ha dado más que sustento y abrigo. Solo piénsalo. ¿Qué de las cosas que tienes hoy van más allá del sustento y abrigo? Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy bueno con nosotros. No hay nada que traigamos a este mundo. Venimos sin nada. Y tampoco nada vamos a poder sacar de este mundo. Y ahora quiero que vea lo que dice en el versículo 9. ¿Cuál es la consecuencia de que tú y yo no entendamos esto? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Y sabes, hay algo que a mí me puede sorprender mucho, porque dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y el deseo de riquezas es mucho más peligroso que las riquezas mismas. El Señor no dice que no tenga riquezas, pero ese deseo por tener riquezas es mucho más peligroso. Y sabes, a veces por ese deseo de tener riquezas te pierdes de grandes bendiciones. Quieres tener un poco más y entonces hoy el domingo ya no te congregas. Quieres tener un poco más, entonces ya no tienes tiempo para estar con tu familia. Quieres tener un poco más, empiezas a alejarte de aquello que Dios te ha dado para que cuides, de aquello que Dios te ha dado para que proveas. ¿Sí? No se trata que porque alguien sea pobre sea menos digno del Señor o más digno, ni porque alguien sea rico sea más digno del Señor o menos digno del Señor. No está en la condición, sino está en el corazón a donde vas o a donde quieres llevar tu vida, lo que estás viendo como prioridad. Y sabe, la codicia son necias y dañinas, dice el versículo 9. Y si solo te pones a pensar, te darás cuenta que sí es un problema.
¿Te acuerdas de una mujer llamada Eva del Antiguo Testamento, del libro de Génesis? Dios le dio que comiese de todo lo que había junto con Adán. ¿De dónde comió Eva? Del árbol que no tenía que comer. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Acán en el libro de Josué? Un hombre que codició lo que no tenía que haber tenido, que Dios había dado una instrucción clara y le dijo: señores, no agarren nada, salgan sin nada. Y Acán lo tomó, lo llevó, lo codició en su corazón, y no nada más hubo muerte y derrota en el pueblo, sino hubo muerte en su casa. Su familia murió. ¿Te acuerdas de Ananías y de Zafira? Que codiciaron y tomaron y mintieron y fueron muertos. ¿Te acuerdas de Salomón, que codició a otras mujeres, teniendo todas las mujeres, teniendo un reino tan grande, y se metió con mujeres de otro pueblo? Y no nada más espiritualmente se muere, sino que termina mal sus días. ¿Te acuerdas de Israel en el desierto? Caminando en el desierto, teniendo el maná de Dios. ¿Qué anhelaban ellos? Lo que habían dejado. Anhelaban lo que había en un pasado, anhelaban otras cosas, y lo que era un camino de 11 días se convirtió en un camino de 40 años. Codiciar no nos trae nada bueno. Y quizás te preguntes: ¿por qué no has llegado al lugar de bendición que quieres llegar? ¿O por qué te ha costado tanto llegar a donde quieres crecer? Y sabes, probablemente hay muchas cosas que aún estás codiciando y no has terminado de dejar. Y no vas a llegar a la tierra de bendiciones en tanto no dejes, no entregues lo que traes. Versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es neutro. Con el dinero puedes bendecir o puedes perderte. El problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. El amor al dinero puede motivarte para hacer mal en muchas cosas con tal de poder tener ese dinero. Y el destino de la gente que vive amando los bienes, amando el dinero, es que nunca están satisfechos. Jamás están satisfechos. Puedes ver a la persona más rica muriendo solo, muriendo sin nada, pero atesorando grandes cantidades de dinero. Versículo 11, Pablo le habla a Timoteo y le dice: mas tú, es decir, ya te expliqué lo que no tienes que hacer, ahora te digo lo que sí tienes que hacer. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo ya le explicó a Timoteo la diferencia entre los que viven por las riquezas y por la abundancia material, y le dice: pero tú sigue la palabra de Dios, que es genuina, y huye de todas esas cosas que se distorsionan y son falsas enseñanzas. Le dice: sigue la justicia. Seguir la justicia es caminar de acuerdo a la palabra de Dios de manera recta. Sigue la piedad, vívela. No solamente la aprendas, sino vívela. Y muchas de las veces como iglesia aprendemos y memorizamos y decimos, pero no vivimos. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: vive la palabra, vive la piedad, conócelo, vive la fe, que la gente pueda ver en ti alguien de fe. ¿Acuerdas 2 semanas atrás? Le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y entre esas circunstancias era de tu fe, el amor. Tú sigue el amor. Y el amor no es en esa concepción romántica equivocada del cristiano. El amor es necesario, sí, claro, en la línea. Dios es amor, pero Dios nos pide que nos comprometamos. Dios nos pide que tú y yo nos santifiquemos. Dios nos pide que tú y yo nos guardemos. Y no en aras del amor voy a vivir escudado viviendo en el pecado. Estás entendiendo mal la palabra. El amor nos acerca a Él, y por amor tú y yo no somos condenados. Pero tú y yo tenemos que vivir por amor a Él, guardando su palabra. Porque nos encanta recibir la frase de amor de Dios hacia nosotros. Pero no me gusta comprometerme en la respuesta de ese amor. Porque dice el Señor: el que me ama, guarda mis mandamientos. Yo puedo hablar del amor de Cristo, pero tú estás amando al Señor. No me queda duda que eres amado de Dios, pero tú lo estás amando. No me queda duda que tú conoces a Dios, pero Dios te conoce a ti, porque es diferente.
En uno de los casos yo lo puedo conocer, pero cuando me presente con él voy a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Es importante que Dios te conozca. Es importante que yo ame a Dios más que hablar del amor que Él me da, que ya es claro. Como cristiano yo tengo que vivir correctamente amándolo, y amarlo es guardando su palabra, siguiendo la paciencia y la mansedumbre. Versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La palabra pelea la buena batalla de la fe es el griego agonizomai, que es de donde viene nuestro vocablo en español agonizar. Y el pelear la buena batalla de la fe es, brother, es pelea hasta que estés muriendo, hasta agonizar, como esa escena de guerra, ¿no? Donde está el soldado todo balaceado y parece que ya ni respira y todavía se levanta para poder hacer la última acción de hazaña heroica. Así nos dice Pablo que lo hagamos. Pelea la buena batalla, agonizomai, hazlo hasta que estés agonizando. Y amado, tú y yo tenemos que entender que nuestra vida cristiana implica de esfuerzo. Y como iglesia no nos gusta esforzarnos a veces. Como iglesia el mínimo esfuerzo parece que es el necesario. Dice, y echa mano de la vida eterna. No te esfuerces en cosas que van a corromperse en este mundo, sino esfuérzate para que eches mano de la vida eterna. Porque a eso fuiste llamado. Fuimos llamados a vida eterna en Cristo Jesús. Tienes riquezas, qué bueno. Tienes bienes, qué bueno. Tienes mucha ropa, qué bueno. Pero no pierdes de vista que fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo debía considerar que él debía estar preparado para la pelea y la batalla en Dios. Y no es de pegarle a la gente. No se trata de trompearte con nadie. Se trata de que tú y yo estemos firmes en la palabra de Dios. Versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo hace algo fenomenal, porque ya le encargó a Timoteo, le dice, a ti te encargo que no vivas como ellos, sino que al contrario, tú habla conforme a la justicia, tú actúa conforme a la piedad, tú actúa conforme a la fe. Y le dice en el versículo 13, le dice, oye, eso te lo encargo. ¿Delante de quién? De Dios. Es decir, pongo a Dios por testigo de lo que te estoy diciendo, que da vida a todas las cosas. Dice, y de Jesucristo. ¿Qué significa esto delante de Poncio Pilato? ¿Por qué es importante mencionar a Poncio Pilato aquí? Porque Jesucristo dio testimonio delante de Pilato en momento de dificultad. Jesús admite frente a Pilato una verdad que Pilato declara. Le dice Pilato en Mateo capítulo 27, le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Le dice Jesús, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Jesús confronta y Jesús no se achica y Jesús no se hace menos. Jesús testifica sobre la soberanía de Dios frente a Pilato en Lucas capítulo 19, y son citas que puedes leer en tu casa. Y le dice Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Jesús le está diciendo a Pilato, oye, sí, tú eres el gobernador, pero ¿qué crees? Dios es más grande que tú. Dios es mucho más grande que tú. Jesús guardó silencio ante acusaciones específicas y se negó a defenderse a sí mismo, pudiendo hacerlo. Enmudeció y no abrió su boca, porque entregaría su vida de acuerdo a la voluntad del Padre, Mateo 27. Entonces, cada una de las formas como Jesús se comportó con Pilato fue testimonio de justicia, de piedad y de fe. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, tú tienes que mantener la buena profesión como el testimonio que dio Jesucristo frente a Pilato. De repente, ¿cómo es tu vida y mi vida? Nos confrontan diciendo, oye, ¿tú eres cristiano? Pues mira, como que me caen bien y pues voy a la iglesia, pero tengo mis ideas muy personales. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Te están acusando incorrectamente y callas dejando que Dios sea el que tome control? ¿O eres el, no, a ver, te callas? No fue así. ¿Cómo reaccionamos
¿Cuál es el carácter que tienes? ¿Cómo estás tratando a los demás, a los que conviven contigo, a tu jefe, a los que están alrededor de ti? Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo tenía que pelear la buena batalla. ¿Hasta cuándo tenía que pelear la buena batalla, Timoteo? Hasta la aparición del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que decía en los postreros días pasará esto? Todo esto son encargos para los últimos días, para los postreros días. Y decíamos semanas atrás que los postreros días inician con el día de Pentecostés y terminarán el día que el Señor venga por su iglesia. Y tú y yo tenemos que pelear la buena batalla durante este tiempo. Pablo había invertido mucho tiempo en Timoteo, instruyéndolo y equipándolo. Pablo había instruido a Timoteo para todos estos encargos. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, Jesucristo es el único que tiene poder y fuerza, que gobierna todo el universo. Jesucristo es el único que tiene autoridad. La majestad del hombre se desvanece en comparación con la gloria de Jesús. No importa cuán grande o bueno o fuerte sientas que seas o rico seas. Las personas más ricas, las más inteligentes, las más influyentes, pues realmente son enanos frente a Jesucristo. No tienen una posición frente a Él. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene la inmortalidad, Jesucristo. Así que vale la pena que tú y yo peleemos la buena batalla. Vale la pena que tú y yo nos esforcemos. Vale la pena que tú y yo hagamos las cosas por Él. Vale la pena que tú y yo no nos dejemos llevar por un mundo que engaña. Versículo 17, y está terminando. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Es decir, ya le habló al que no tiene dinero y al que no tiene bienes y al que está a lo mejor afanado en buscar otras cosas. Pero ahora le habla a los ricos. Le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. A los ricos de este siglo, es decir, habrá ricos en este lugar. Pero cuando dice a los ricos de este siglo, también habla que habrá riquezas en una vida venidera, o en una era venidera. Y saben, las riquezas venideras no van a ser como las cuantificamos aquí. Porque lo más valioso aquí, que puede ser el oro y aquellas cosas, en el cielo serán materiales de construcción, serán lugares por donde tú andarás. Pero dice, cualquiera que sea esa situación, nada más te pido que no sean altivos. Qué bueno que tienes bienes, qué bueno que eres rico, pero sabes, necesitas poner tu esperanza en el Dios vivo. Porque la riqueza que tienes aquí es transitoria, es temporal. Yo nunca he visto a alguien que muere y detrás de él llevan todas las cosas a enterrar. Hay quien muere y entierra las cosas antes de irse para no dejárselas a nadie, pero no se las lleva a él. Si tú eres alguien que tiene dinero, que eres rico, gloria a Dios por ello. Pero sabes, afírmate en el Señor. Afírmate en Él. Deja que Él sea el que bendiga tu vida. Versículo 18. A los ricos también les dice que hagan bien, que sean ricos también en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí, es decir, al ser dadivoso, al hacer obras, al ser generosos, atesoras para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, las riquezas te ayudan a salir de muchas situaciones de aquí, pero también cuando tú ayudas a otros, no es que estés comprando un lugar en el cielo o una indulgencia, sino que cuando tú bendices, cuando tú ayudas, cuando tú das, también preparas un lugar. Porque nada de lo que tú demos estará sin recompensa de parte de Dios. Si por un vaso de agua el Señor testifica y dice, gracias por lo que hicieron, me viste con sed y me diste. Y le dice, Señor, ¿cuándo te vimos con sed? Le dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños en su necesidad, lo habéis hecho para mí. Sin duda tú y yo podemos hacer muchas cosas y preparar muchas cosas. Versículo 20, y termina Pablo esta carta. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y sabes, aquí muchas veces tú y yo podemos estar
encerrados. A veces tú y yo perdemos el tiempo en pláticas vanas y en pláticas profanas. Tenemos la boca y la lengua hábil para el chisme, torpe para la palabra de Dios, torpe para la enseñanza, torpe para compartir nuestra fe. Y el Señor le dice: no pierdas el tiempo en esto. No te está diciendo no hables con tus cuates, no, habla con ellos, pero que sea una plática que les edifique, que sea una plática que los traiga a la luz. Y le dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos sobre la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Le dice: oh Timoteo, ¿no? Y es como distinguir Pablo hacia Timoteo de: oye, pon atención a lo que viene porque es importante para ti. Con facilidad podemos perder de vista cuál es el llamado de Dios para nuestra vida, incluso en el mismo cristianismo, incluso en las cosas de Dios. Hoy estamos a un clic de llenar nuestra vida de basura con tintes bíblicos o cristianos. Me sorprende la cantidad de gente que conozco y que de repente me dicen: es que vi un video en YouTube de fulano de tal y wow, me quedé así. Y dices: ¿en serio? O sea, no porque se presenten a predicar en una congregación, no porque traigan una Biblia, significa que lo que te están hablando es palabra de Dios. Son falsos maestros muchos de ellos. Muchos de ellos son grandes siervos de Dios. Pero cuando tú te comes todo lo que viene, porque es que, ¿qué crees? Escuché esto y me alimentó el alma. Cuidado, porque si lo que yo estoy escuchando no me está llevando a la piedad y al contentamiento, me debo de alejar. Y debo de tener cuidado de ello. Pablo le advierte a Timoteo que se aleje de los que trabajan o hablan esa mal llamada o falsamente llamada ciencia. Y no es que la iglesia o el cristianismo esté en contra de la ciencia, no es así. La ciencia que habla Pablo es el inicio del gnosticismo, de esa corriente ideológica que niega todo, incluso lo que puede ser comprobable, si no es la corriente que ellos quieren, lo niegan. Y terminado el gnosticismo años después, termina mezclando cuestiones de fe y cuestiones de ciencia hasta ese momento, pero muchas ideas de pensadores de la época. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no te distraigas en cosas que no te edifican. No te distraigas en lo que no te hace crecer. Porque muchas de esas cosas van a hacer que te desvíes de la fe. Tú eres científico, dale. Mantén tu fe. Pero si por una plática se va a desviar tu fe, no tiene caso que le inviertas. Y termina diciéndole: la gracia sea contigo. Amén. ¿Qué aprendemos de 1 Timoteo 6? ¿Qué nos dice Dios a través de Timoteo? Que tú y yo tenemos que saber bendecir a nuestros patrones, a nuestros jefes, a honrarles. Que tú y yo tenemos que ser cuidadosos con nuestras finanzas. Que tú y yo tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la piedad y al contentamiento. Y que el contentamiento, ¿qué es? Vestido y abrigo, sustento y abrigo. Y con ello debemos estar felices. Ahora, ¿Dios te ha dado más que sustento y abrigo? Seguramente sí. ¿Dios te dará más? Seguramente sí. Pero que nuestra vida no esté centrada en la añadidura, sino en el Padre, como la fuente de bendición. Yo no sé si tu corazón ha estado persiguiendo o codiciando cosas de otro tiempo, de otro momento. Y mientras sigas así, ¿qué crees? Vas a tener una vida como la del pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas. Es que tuvimos un negocio exitoso. O le sirves al Señor. Y hoy tienes que entender que servirle al Señor o seguir al Señor no es sinónimo de que es una empresa cristiana. Mientras haya sustento y abrigo, démosle. ¿A todos nos gustan más cosas? Sin duda alguna. Busquemos el reino de Dios, para que toda la añadidura Dios la siga mandando.
no nos enfoquemos en la añadidura. El dinero no es malo. Tu amor al dinero es malo. Puede ser enfermizo. El que tengan muchos bienes no es pecado, pero es un ejemplo de que somos almas insaciables, que siempre queremos más. Y realmente solamente en Él, solamente en el Señor, tú y yo estamos saciados. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos?